¿Qué tal están? Desboses, 1668-1738, fue un filósofo y teólogo jesuita cuya importancia histórica no reside tanto en la elaboración de un sistema filosófico propio ampliamente difundido, sino en su papel como interlocutor privilegiado de Leibniz en una de las correspondencias más ricas y técnicamente complejas de toda la filosofía moderna. Su figura representa un punto de intersección entre la tradición escolástica tardía. Esta corriente, conocida como escolástica tardía, defendía la capacidad de la razón humana para alcanzar verdades fundamentales sobre el mundo, pero siempre en armonía con la fe cristiana. Desboses fue un pensador que se formó en lógica, metafísica, física aristotélica y teología dogmática, lo que le permitió manejar con gran rigor conceptual los debates filosóficos de su tiempo. En cuanto a su contexto intelectual y corrientes filosóficas de su tiempo, Desboses se identificó principalmente con el aristotelismo escolástico en su versión jesuita. Esta corriente sostenía varias tesis fundamentales. La primera, la realidad está compuesta por sustancias individuales. La segunda, toda sustancia material está constituida por materia y forma, siguiendo el planteamiento aristotélico. La tercera, el alma racional es la forma sustancial del cuerpo humano. La cuarta, la causalidad es real y no meramente explicativa. Y quinta, la teología natural es accesible a la razón, aunque incompleta sin la revelación cristiana. Desde este marco, Desboses se enfrentó críticamente a las nuevas filosofías mecanicistas y racionalistas, especialmente al cartesianismo. En este sentido, y en relación con el cartesianismo, hay que decir que la filosofía de Descartes había revolucionado el panorama intelectual europeo con su dualismo entre res cogitans, sustancia pensante, y res extensa, sustancia extensa, su mecanicismo físico y su método basado en la duda. Desboses, como muchos jesuitas de su tiempo, adoptó una postura de crítica moderada pero firme frente al cartesianismo. Sus principales desacuerdos pueden resumirse en varios puntos. El rechazo, por ejemplo, del dualismo radical cartesiano, la crítica a la reducción de la naturaleza a pura extensión geométrica, la oposición a la explicación mecanicista del alma humana, la defensa de las formas sustanciales aristotélicas y hay que decir que para Desboses la filosofía cartesiana tenía una dificultad fundamental. No podía explicar adecuadamente la unidad sustancial del ser humano. Si el cuerpo es pura extensión y el alma es puramente, la unión entre ambos se vuelve problemática. Esta cuestión será decisiva en su diálogo con Leibniz. También hay que indicar que Desboses no fue un simple opositor del cartesianismo. Reconocía su potencia metodológica, su claridad conceptual y su influencia en la ciencia moderna de su tiempo, pero consideraba que su metafísica era insuficiente para la teología católica. En cuanto a obras y escritos principales, a diferencia de otros filósofos de su tiempo, Desboses no dejó un gran sistema filosófico publicado con obras monumentales. Su producción escrita se compone principalmente de correspondencia, por ejemplo, la correspondencia con Leibniz, y también, por supuesto, escribió tratados teológicos y participó en comentarios y disputas escolásticas en el contexto de la enseñanza jesuita, si bien no sistematizadas en una obra única con un título moderno estandarizado. También, como ya dije, elaboró tratados teológicos de carácter académico interno dentro de la Compañía de Jesús. Su importancia filosófica, por tanto, no reside en libros sistemáticos, sino en la densidad conceptual de su intercambio intelectual. En cuanto a la correspondencia con Leibniz, el núcleo de su relevancia intelectual se encuentra en su relación con este pensador alemán, con quien mantuvo una correspondencia intensa entre 1706 y 1716 aproximadamente. Esta correspondencia constituye uno de los documentos más importantes para comprender la evolución final de la metafísica leibniziana. El problema central del diálogo entre ambos pensadores es el siguiente: ¿cómo se constituye la unidad de una sustancia compuesta si la realidad está formada por entidades simples o mónadas?
desde la perspectiva de Leibniz. Leibniz sostenía que la realidad está compuesta por mónadas que son sustancias simples, inmateriales e indivisibles. Sin embargo, esto generaba una dificultad. ¿Cómo se forma un cuerpo humano o cualquier entidad compuesta real? Desboses, desde su perspectiva escolástica, insistía en la necesidad de una unidad sustancial real, no meramente fenoménica. Para la tradición aristotélica, un ser humano no es un conjunto de sustancias coordinadas, sino una única sustancia compuesta de materia y forma, siguiendo el planteamiento aristotélico de materia y forma. En cuanto al vínculo sustancial, para resolver este problema, Leibniz introduce, en diálogo con Desboses a través de cartas, la famosa noción de vinculum substantiale, vínculo sustancial. Este concepto es una de las ideas más debatidas de la metafísica leibniziana tardía. Según esta propuesta, diríamos que las mónadas no se unen físicamente, sin embargo, existe un principio metafísico que garantiza la unidad del compuesto. Este vínculo no es una sustancia adicional, sino un principio de orden o unidad. Y Desboses acepta parcialmente esta idea, pero la considera insuficiente desde el punto de vista tomista. Para él, la unidad sustancial exige algo más fuerte, una auténtica forma sustancial que estructure la materia. Este debate muestra una tensión fundamental entre dos modelos de realidad. El modelo leibniziano, que supone pluralidad de sustancias simples coordinadas, y el modelo escolástico, que presupone unidad sustancial y lemórfica, siguiendo el planteamiento aristotélico. En cuanto a la teología de Desboses, en el plano teológico, Desboses se mantiene fiel a la ortodoxia católica de la época, profundamente influida por el tomismo. Sus principales tesis teológicas incluyen, en primer lugar, la defensa de la transustanciación eucarística en términos aristotélicos, en segundo lugar, la afirmación de la creación del mundo por Dios ex nihilo, desde la nada, en tercer lugar, la compatibilidad entre gracia divina y libertad humana, en cuarto lugar, el rechazo del mecanicismo teológico. Uno de los puntos más delicados de su correspondencia con Leibniz es precisamente la interpretación de la Eucaristía. Leibniz intenta explicar este misterio mediante su metafísica de las sustancias simples, mientras que Desboses insiste en la necesidad de una explicación sustancial real. En relación con otras corrientes del siglo XVII, hay que señalar que Desboses se sitúa en diálogo y tensión con varias corrientes filosóficas. Eso es evidente. Está, por ejemplo, la escolástica tomista. Es su base principal de pensamiento, defiende la estructura materia-forma, la causalidad real y la unidad sustancial. En cambio, en cuanto al cartesianismo, lo critica por su dualismo y su mecanicismo excesivo, aunque reconoce su valor metodológico. En relación también con el racionalismo leibniziano, es su interlocutor más importante, Leibniz, aporta objeciones decisivas que obligan a Leibniz a matizar su sistema. Y en relación con la física mecanicista moderna, desconfía Desboses de su reducción de la naturaleza a movimiento y extensión. Respecto a la influencia en la filosofía posterior, aunque Desboses no es una figura sistemática central en la historia de la filosofía, su influencia es significativa en varios aspectos. Y en este sentido se puede hablar de su influencia en Leibniz. Su correspondencia obliga a Leibniz a formular el concepto de vínculo sustancial, uno de los puntos más enigmáticos de su metafísica final. También en el debate sobre la sustancia, contribuye al debate moderno sobre la unidad de los compuestos, que influirá indirectamente en la filosofía posterior. También existe una continuidad escolástica, representa la persistencia del pensamiento aristotélico en plena modernidad. En relación con la teología filosófica, el trabajo de Desboses muestra la tensión entre razón filosófica y dogma teológico en la Europa preilustrada del siglo XVII. En cuanto a la evaluación general de su pensamiento, Desboses puede entenderse como un pensador de transición. No es un innovador radical ni un simple repetidor de la escolástica. Su papel consiste en actuar como mediador crítico entre dos mundos: el mundo tradicional, aristotélico-tomista, y el mundo moderno, racionalista y mecanicista. Su importancia reside precisamente
en su capacidad de confrontar con rigor lógico las innovaciones de Leibniz sin abandonar su propio marco teológico. A modo de conclusión provisional se puede decir que François Desbosses representa una figura clave para comprender la complejidad del pensamiento europeo entre los siglos XVII y XVIII. Su vida intelectual, profundamente enraizada en la tradición jesuita, se convierte en un espacio de diálogo con la modernidad filosófica. Su correspondencia con Leibniz no es un simple intercambio epistolar, sino un laboratorio conceptual donde se ponen a prueba los límites de la metafísica moderna. En cuanto a su legado, aunque discreto en términos de obras sistemáticas, es fundamental para entender la persistencia de la escolástica, la evolución del concepto de sustancia y la tensión entre teología y filosofía en los inicios de la modernidad. Además de esto, hay que decir que, pues, en cuanto a la tesis que mantenía Desbosses en relación con la defensa de la transustanciación eucarística en términos aristotélicos, pues esto indica que pues, la sustancia del pan y el vino se mantiene, permanecen los accidentes y todo esto se vincula a la afirmación del ilemorfismo de Aristóteles, diríamos la relación entre materia y forma. Esto se mantiene en el pensamiento de Desbosses. Respecto a la afirmación de la creación del mundo por Dios ex nihilo, pues era la tesis tradicional de los jesuitas del siglo XVII y realmente pues, está en concordancia con otros planteamientos de otros grandes teólogos anteriores. Podemos hablar, por ejemplo, de San Agustín, de Santo Tomás y de otros teólogos escolásticos de la Edad Media que también reafirman esta idea, porque Dios tiene que tener un poder creador y si no creara el mundo desde la nada, pues realmente podría haber una regresión infinita de causas. Podemos decir, siguiendo lo que señaló Duns Scoto en su libro El primer principio, Tratado del primer principio, que Dios es la primera causa y es una causa incausada. Él estaba de acuerdo con estos planteamientos teológicos del escotismo y en general de la teología, diríamos, cristiana. En cuanto al tema de la compatibilidad entre gracia divina y libertad humana, pues diríamos que este desarrollo es concordante con Leibniz. Tanto Desbosses como Leibniz afirman que la libertad tiene que mantenerse. De hecho, el propio Leibniz afirmó la cuestión de la presciencia divina. Dios puede saber lo que van a hacer los seres humanos durante toda su vida, pero eso no significa que eso reduzca su libertad en ningún punto. Realmente la libertad sigue siendo máxima, pero esa libertad ya es previamente entendida y comprendida por la sabiduría divina, de tal forma que la presciencia divina, planteada por Leibniz, es también concordante con los planteamientos de Desbosses sobre la compatibilidad entre gracia divina y libertad humana. Esto se diferencia del luteranismo, por ejemplo, y del protestantismo, que da mucha más importancia a la gracia y que eso condiciona también lo que es la libertad humana. Parece como si no hubiera libertad en el protestantismo, libertad humana dentro del desarrollo de las corrientes religiosas protestantes, fundamentalmente el luteranismo, calvinismo, etc. En ese sentido, estos planteamientos realmente pueden considerarse muy adecuados porque permiten reafirmar la libertad de las personas, independientemente de que Dios sepa cómo se van a comportar durante toda su vida. Parece que es una idea pues, muy actual. En cuanto al rechazo del mecanicismo teológico por parte de Desbosses, pues esto se refiere claramente a que no considera que los movimientos de la materia expliquen las funciones del alma en los seres humanos. Y en ese sentido, es verdad que todavía en esa época, tanto Descartes como otros pensadores del siglo XVII hablan de espíritus que circulan por la sangre, que hacen que se muevan los brazos, las manos, etc. Y eso es un planteamiento todavía simplemente especulativo. Todavía no es un planteamiento científico, no se conoce exactamente cómo funcionan, diríamos, los órganos del cuerpo humano, con toda la complejidad que eso supone. Esto no surgiría, este conocimiento más completo del organismo humano, hasta los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente, sobre todo el siglo XIX. En ese aspecto, diríamos que Desbosses tiene razón
en cierto sentido, en considerar que el alma no se explica totalmente por los movimientos de la materia, por lo menos en el sentido primario en el que se entendía en el siglo XVII, porque si pensamos ya en el siglo XX y en el siglo XXI, actualmente sabemos que hay interacción entre mente y pensamiento, entre cerebro y pensamiento, y en ese sentido sí podríamos hablar de un cierto mecanicismo, entre comillas, en cuanto a que el cerebro funciona pues a través de una corriente eléctrica, de cambios químicos, eléctricos, y eso supone pues un cierto mecanicismo, pero muy sofisticado en comparación con el mecanicismo que existía en el siglo XVII. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.